Estrategia y seguridad. Sin más preámbulo, los dejamos entonces en el uso de la palabra al doctor Juan Pablo Gómez Escuero, moderador de este conversatorio. Buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches a todos y todas, bienvenidos a este octavo conversatorio. Agradecer a nuestros panelistas, al doctor Marcos Pekel, al profesor Hassan Nazar por la visita. Yo obraré como moderador, sencillamente voy a hacer públicas como las reglas de este panel. Se desarrollará una serie de preguntas en base, y estas preguntas no son obligatorio cumplimiento, pero tendrá un desarrollo de máximo 10 minutos. Si alguno de nuestros panelistas quiere alguna contrarréplica, aclaración, confirmación, tendrá 5 minutos más la contraparte, y trataremos de dejar un espacio de 15 minutos de preguntas, y eso sí, por favor, suplicarle a los que vayan a hacer preguntas muy concretas, muy claras, pues evitar, digamos, las preguntas tipo editorial, que son una disertación, y por favor, para agilizar y poder aprovechar a nuestros panelistas. Agradecer a la universidad, a PRIEP, a la decanatura de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, al señor decano, el coronel Jorge Isace Quebrada, al señor director Juan Carlos Hernández por facilitar el desarrollo de esto. Y bueno, empezamos. Antes voy a hacer una pequeña introducción de lo que ha sido lo del Estado Islámico para ponernos en contexto. Entender que el Estado Islámico, expresiones que han sido más complejas para definir inclusive dentro del mundo islámico. Entender que esta expresión nos ha llevado a una tendencia que el Islam sea la fuente de toda la vida dentro del Islam. Me explico, el Islam no solo es la religión, el islamismo busca es la inserción política en toda la vida de los islamistas. La aparición del ejército islámico de Irak y el Levante, como se llamó hasta el 28 de junio de este año, ahora Estado Islámico, es producto de lo que muchos han hablado, el levantamiento, producto de la primavera árabe del 2011, y ahí sí las reservas con respecto a la definición de primavera árabe, que de por sí la definición de primavera es netamente occidental, y estas revueltas significan es una progresión hacia algunas cosas mejores, procesos democráticos más aperturistas, y lo que llevó a una de las consecuencias en la guerra civil siria, donde más de 17 grupos, grosso modo, se han levantado en armas en contra del régimen de Bashar al-Assad, un régimen caracterizado por ser laico y secular, muy característico del mundo occidental, distinto a estos movimientos islámicos, del que es más reconocido el Estado Islámico, la milicia de Al-Nusra, Khorasan, que es una de las facciones ahorita de Al-Qaeda, y ver cómo esto y cómo este Estado Islámico ha buscado generar este gran califato islámico, y hacia allá donde vamos a girar, entendiendo entonces que el Estado Islámico busca, y tomo acá un ensayo muy interesante del profesor Humberto Alarcón Ortiz de la Universidad Central, que se llama ¿Qué es un Estado Islámico?, y toma una pequeña aseveración de hacia dónde va el concepto de Islam político, ¿no? Y habla que el Estado Islámico debe tener varios elementos, ¿sí? Se sintetiza en varias reflexiones. La primera, que el Estado Islámico, perfecto, tiene varias bases. Una, el Corán como pacto social fundamental. Dos, el califato como forma de organización política. Tercero, la Sharia como sistema jurídico sobre el cual se legisla y castiga. Además del chiismo, bajo el legado del Ayatollah Ruhollah Khomeini, que incluye un nuevo elemento que me gustaría que los profesores profundizaran más, que es el faqih, como la guía de la sociedad. Entonces vemos cómo el factor religioso se inserta lenta y paulatinamente en lo que se busca de este Estado Islámico, en todos los aspectos sociales, políticos, religiosos e inclusive económicos. Entonces, desde este fenómeno que empieza muchos para la primavera árabe, otros desde el 2003 con la invasión a Irak, y como personajes como Abu Musab al-Zarqawi empiezan con este tipo de ejecuciones públicas y el terrorismo como herramienta político-comunicativa a través de la decapitación, y como ahora con las ejecuciones de James Foley, Stephen Solo, los dos británicos que trabajaban, y el ciudadano francés, cómo se vuelve y se instrumentaliza eso. Y me gustaría empezar preguntándole al profesor Marcos Pekel. ¿Fue la primavera árabe de 2011 el origen de una nueva etapa de los estados islámicos en Libia, Siria y Egipto? Bueno, primero que todo, muchas gracias a la Universidad Militar de Granada por la invitación a este foro, al doctor Juan Pablo por moderar, a Hassan, a mi colega. Me pongo a mirar el título del foro y me pongo a pensar en el huevo y la gallina. No sé si fue primero
el Estado Islámico el que causa la inestabilidad regional, la inestabilidad regional la que causa el Estado Islámico. Por lo tanto, es un poquito de ambos. La primavera árabe tampoco es la que da comienzo al Estado Islámico, ni antes de la primavera árabe tampoco. El Estado Islámico en sus comienzos es una ideología que realmente no es única. Acá nada es blanco y negro, acá hay toda una serie de grises. Muchas de las cosas que oímos y leemos a veces hay que tomarlas un poquito con cuidado, con beneficio de inventario. La primavera árabe es un síntoma de lo que fue realmente el fracaso del mundo árabe en general y del Estado-nación en particular. Y porque los estados en el Medio Oriente son estados sin nación. Entonces hablamos del Estado-nación, de una nación que se constituye en un estado, los alemanes, incluso los estados en América Latina con un proceso un poco distinto. En Medio Oriente, en buenas partes de África, son todos estados sin nación. Son grupos humanos a quienes les impusieron unas fronteras y les impusieron un modelo de gobierno. Y ante la falta de una nación y ante la falta de una identidad de nación, pues no se pudo crear un proyecto de Estado que fuera responsable y respondiera a las exigencias de su ciudadano. Por lo tanto, y esto es particularmente grave en el mundo árabe, que la primavera árabe, cuando estalla, lo que muestra realmente el fracaso que fue todo el experimento de la creación de los Estados-nación en Medio Oriente. El fracaso del mundo árabe en romper esos esquemas que le fueron impuestos hace 100 años exactamente al fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces estalla la primavera árabe y acá se pensaba, y uno leía, pues iba a ser el paraíso, iba a surgir después de 2 años, y iba a haber democracia y parlamentos y separación de poderes y felicidad. Pero no era así, no era posible. No era posible que la primavera árabe en ninguna parte diera ese resultado, por la forma en que está constituida la sociedad, por los grupos que controlan el poder, y porque parece que las sociedades árabes tienen que moverse entre la espada de los regímenes autoritarios y la pared del Islam radical. Y aquellos sectores intermedios que incluso fueron los que dirigieron las revoluciones en Egipto, por ejemplo, en el mismo Yemen, en Libia, fueron aplastados por esas 2 paredes del yunque que se cerraron y rápidamente los eliminaron. En Egipto, donde se pensaba que podía surgir realmente un sistema cuasi democrático y después expandirse a todo el mundo árabe, como ha sido la historia de Egipto, así no fue. No fue porque cuando los hermanos musulmanes llegan al poder tras elecciones, empiezan ellos a hacer lo mismo que habían hecho los que habían estado anteriormente. Entonces vuelven los militares al poder y todo vuelve a la normalidad en Egipto. Una normalidad porque es normal desde el punto de vista de que es lo que hay, no que sea bueno. Por lo tanto, la primavera lo que demuestra es un síntoma de un fracaso del mundo árabe por distintas razones, y más adelante vamos a ver por qué se da ese fracaso, porque acá se habló de Irak y Siria, pero todo eso son síntomas. El Estado Islámico no empezó, ni siquiera empezó con la invasión de Estados Unidos a Irak, mucho menos con la primavera árabe. Por lo tanto, el Estado Islámico es otra expresión de ese radicalismo que se está dando en países del mundo árabe, como una búsqueda de algo que no se sabe qué es, ante lo que está pasando en Siria, por ejemplo, donde la opción en este momento es de un señor que ha matado 250.000 personas, de las cuales 15.000 son niños, muchos de ellos haciendo cola para comprar pan, con bombas, racismo y con armas químicas, y el Estado Islámico que tiene esa versión radical del Estado que ni siquiera sabemos muy bien cuál es. Entonces, cuando un país llega a esa situación de tener que decidir entre esas 2 opciones, es porque realmente hay una situación que viene de antes, que genera un imposible. Y ese imposible es el que estamos viendo ahora con el Estado Islámico, y seguramente seguiremos comentándolo acá. Profesor Nazar, sus opiniones con respecto, entonces, nos habla el profesor Pekel de dónde viene ese origen de ese islamismo, de dónde
¿De dónde viene? Muchos hablan desde el Tratado Sykes-Picot, como bien lo explicó el profesor, otros hablan desde la Declaración de Balfour. ¿Cuáles son esas perspectivas que nos ayudan a entender ese Estado Islámico? ¿De dónde viene y para dónde va? Bueno, primero agradecerles a la universidad y por supuesto a ustedes por estar acá y por permitirme también participar de este foro. Cuando yo empiezo a hablar mucho del tema del Estado Islámico y lo que significa el Medio Oriente, siempre le pido a la audiencia que se salga de los zapatos donde está. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en Occidente. Vivimos en una sociedad donde para nosotros los pilares fundamentales son la democracia, donde la base fundamental del Estado es la separación de poderes, es la Constitución, la rama judicial, legislativa, judicial, de gobierno. Cuando hablamos del Medio Oriente tenemos que entender que hay un pilar fundamental, y no es ese pilar fundamental es el Islam. El Islam es la base de todo. El Islam es la Constitución, el Islam es el Estado, el Islam es la sociedad. Y dentro del Islam existe una gran variedad de matices, porque hay Islam moderado, hay Islam radical, y hay un Islam también que está muy próximo y ha adoptado una política interna muy similar a lo que nosotros en Occidente amamos tanto y defendemos tanto y por lo cual nos vamos siempre a la guerra, y es la democracia. Porque esos son nuestros pilares. Y queremos imponerle al resto del mundo esos pilares. Esos pilares es decirle a los demás países y a los demás pueblos, ustedes también tienen que vivir en democracia. Ustedes tienen que vivir como vivimos nosotros. Tienen que hacer elecciones, tienen que tener un congreso o un parlamento, tienen que tener una rama judicial, tienen que tener un gobierno, ministros. Y lo que sucede con su pregunta, Juan Pablo, es eso. Hemos llegado, y cuando digo hemos, y hablar en relaciones internacionales de Occidente no es lo mejor, pero Occidente ha llegado a esta región del mundo, y ubiquémonos donde queda, porque muchas personas preguntan, bueno, ¿y el Medio Oriente? ¿Cuál es el Medio Oriente? Pues este es el Medio Oriente. Eso es el Medio Oriente. Pero es el Medio Oriente en la parte que ustedes ven verde, verde intenso, ese es el Medio Oriente tradicional. Ahí está Arabia Saudita, las monarquías del Golfo. Ahí nace el Islam, ahí nace Mahoma en Meca, en Medina. Ahí se empieza a configurar por primera vez lo que es la entidad de un Estado Islámico. Para nosotros en Occidente, ¿esto qué es? Esto es ortodoxo, esto es antiguo, esto es irnos a vivir en el oscurantismo. Para estos pueblos es la base esencial de sus pilares de vida. Y nosotros estamos imponiéndole a estos pueblos que vivan bajo los pilares fundamentales que nosotros tenemos y queremos. Por eso, como lo dice Marcos, Primavera Árabe es un fracaso. Claro, es un fracaso para nosotros como occidentales. Es un fracaso porque nosotros no vemos cómo pudo ser exitoso la implementación de la democracia como la conocemos nosotros allá. Y si no es exitosa la democracia allá porque no logramos imponerla o imitarla, entonces es un fracaso. Pero tampoco le hemos dado jamás la oportunidad a estos pueblos de que generen conciencia y que ellos mismos se autorregulen. Entonces hay un tema muy interesante, porque esta región del mundo que vamos a hablar, y ahí estoy totalmente de acuerdo cuando hablamos de un califato, pues mire, el último califato fue el Imperio Turco Otomano. Ese fue el último califato. Se acabó, evidentemente, la Primera Guerra Mundial, y antes de que concluyera ya en 1916 estaban franceses y británicos dividiéndose el territorio que posiblemente iban a tener después de terminar la guerra. Y dijeron, estos territorios del Imperio Turco Otomano van a ser nuestros cuando termine la guerra. Vamos a dividirlos. ¿Y cómo los vamos a dividir? Al azar. Con una regla y con un compás. Esto de aquí para allá lo administra usted, esto lo administro yo, esto va a ser Siria, esto va a ser Líbano, esto se va a llamar Jordania, esto va a ser el protectorado de Palestina, y ahí luego va a ir Israel, por la declaración de Balfour, y empezamos a jugar con el Medio Oriente y a crear países diciendo aquí va a quedar Irak, y no tenemos en cuenta que allá hay kurdos, no tenemos en cuenta que allá hay chiitas, que allá hay sunitas, que allá hay alawitas, que hay wahabistas, no tenemos en cuenta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Occidente ha manejado así la política en el Medio Oriente, producto de esa mala política, producto de ese rebelde, decirlo de alguna forma, de esa macabra disposición que tenemos nosotros de dictaminarle el destino a los demás pueblos,
es que estamos viendo hoy en día lo que pasa en el Medio Oriente. No me extiendo más porque vamos a seguir hablando mucho sobre el tema. Pero el Estado Islámico es eso. El Estado Islámico es el producto de las malas políticas, muchas veces que se han implementado en la región y que hoy en día se configuran de esta forma. Profesor Marcos, podríamos hablar que en 1979 con el Shah Mustafa Reza Pahlavi, cuando parte, definitivamente abandona Teherán para irse a los Estados Unidos, morir allá, y cuando llega de París el Ayatollah Ruhollah Khomeini y se instala la República Islámica de Irán, ¿podríamos ver en Irán el paradigma de ese Estado Islámico que tanto se ha buscado? ¿O es solo una aproximación? ¿Hay un solo formato de Estado Islámico o dentro del Islam hay distintas percepciones y paradigmas sobre el Estado Islámico? Es que el Estado Islámico no es un paradigma realmente de lo que es una organización social. Lo que decía Hassan ahorita es claro, el Estado-nación fue impuesto en el Medio Oriente, que fue lo que el resultado fue en Estados sin nación, de una repartija que fue hecha igual en África, y lo que se ve en África no ha sido muy distinto de lo que estamos viendo en el Medio Oriente. Allá también tenemos Estado Islámico, tenemos a Boko Haram, que acaba de declarar un califato en Nigeria, en un sitio donde alguna vez hubo un califato, porque esa parte de Nigeria en su momento hubo un emirato de Sokoto, y tenemos situación similar en Somalia. Por lo tanto, sí es un hecho que lo que Occidente hizo con el colonialismo pues dejó una situación de desastre. Irán es un caso muy interesante, y sobre Irán ya estoy muy de acuerdo con Hassan, lo que más hay es desinformación. Irán es primero que todo es un país chiita, y eso es una gran diferencia porque los conceptos de gobierno del chiismo y el sunismo son distintos. Irán también es un país muy sofisticado. ¿Qué fue lo que pasó en Irán en 1979? Una revolución que en su comienzo sí fue una coalición de distintas fuerzas, desde el Partido Comunista, el TUDE, el más fuerte de toda la región, hasta liberales, hasta los musulmanes o islamistas dirigidos por el Ayatollah Khomeini. Después de la revolución, cuando el Shah es derrocado, y el Shah no es derrocado porque sea laico ni porque no cumpla el Islam, el Shah era un gobierno déspota con un aparato de seguridad que mataba por matar. Los estudiantes iraníes en Estados Unidos eran liberales, enemigos acérrimos del Shah. Y cuando cae el Shah, pues se da la revolución, y pasa lo que pasa cuando los que se unen contra un enemigo común. Ese enemigo común no está, empiezan las fracciones, finalmente fue Khomeini el que tomó control de la revolución y creó un Estado muy interesante en Irán, que yo no lo llamaría Estado Islámico para no confundir los términos con lo que estamos hablando acá. Pues es una república islámica donde hay un sistema de gobierno que tiene elementos democráticos y elementos teológicos. Es una mezcla del gobierno de Dios y el gobierno del hombre sobre la tierra. Allá hay un presidente que es elegido por sufragio popular, pero no todos pueden ser candidatos porque los candidatos tienen que estar de acuerdo con la República Islámica. Hay un líder supremo que es elegido por un grupo de ayatolás, 86 que son elegidos también por voto popular. O sea, es un híbrido bastante complejo entender el sistema en Irán, donde se trató de crear un sistema donde el Islam, lo que decía Hassan, es 100% claro. La separación de religión y Estado es un embeleco que nos inventamos los occidentales después de las guerras religiosas en Europa con la paz de Westfalia. En Europa desangraron el continente protestantes y católicos, y de ahí surgió la idea de la separación de religión y Estado para resolver ese problema de la religión interviniendo demasiado en los asuntos del Estado. Pero en el Islam el concepto es inexistente, es como decir que esas sillas donde ustedes están sentados son rojas. No, en la civilización islámica, la religión, la fe y las leyes son lo mismo, lo cual no significa que sea mal, eso es la organización social de ellos. Y lo que se trata de hacer en Irán es una república moderna, sofisticada, donde se aplica la ley islámica, pero también hay leyes que son heredadas de la legislación occidental. Por lo tanto, Irán, enemigo acérrimo del Estado Islámico, usted lo sabe, porque
el Estado Islámico surge con una de los caballitos de batalla es acabar con los chiitas. Para el Estado Islámico los chiitas son más enemigos que los judíos, más enemigos que los cristianos, más enemigos que los yazidíes y más enemigos que los kurdos, que son árabes sunitas. El Estado Islámico, los chiitas son herejes porque eso es una guerra que surge. La división surge a la muerte de Mahoma, pero realmente la guerra surge con el quinto califa, que precisamente tenía su sede en Raqqa, que es la capital hoy del Estado Islámico. Sí, yo le agrego, vuelvo al mapa. A mí me gusta mucho hablar y ver los mapas, porque cuando uno se sitúa entiende mucho mejor de lo que está hablando. Cuando hablamos de Irán, y ahí lo ven en el mapa, pues, ¿qué es Irán? Irán es el imperio persa, son los persas. Irán no es un país árabe. Muchos lo confunden y lo meten como si fuera un país árabe, y no es árabe, son persas. Muy distinto a los árabes, muy distinto también a lo que son los turcos. El imperio turco otomano es uno, el imperio persa es otro, y los pueblos árabes es otro. Entonces no los podemos meter a todos en la misma ensalada. Y eso es un tema que hay que empezar a diferenciar. ¿Qué sucede hoy en día en Irán? En Irán, como lo dice Marcos, en Irán está el chiismo. Es el pilar del chiismo. En el Islam hay varias ramificaciones, pero hay dos divisiones las más importantes: sunitas y chiitas. El 80% del mundo musulmán es sunita. Un 20% o un 15% es chiita y hay otras ramificaciones. Pero la base fundamental del chiismo es Irán. ¿Cuál es la base fundamental del sunismo? Arabia Saudita. Y mire dónde están localizados. Los separa el Golfo Pérsico, nada más. Dos pueblos que ven el Islam, lo interpretan, lo perciben de una forma totalmente distinta en muchas cosas, y están enfrentados por una hegemonía, por un control de poder, de influencia. Entonces, yo estoy de acuerdo con Marcos. A nosotros nos han vendido muchos mitos. ¿Cuáles son los mitos? Que Irán es el coco. Los iraníes son terribles. Usted le pone una bomba nuclear a un iraní, lo primero que va a hacer es que la va a detonar en Tel Aviv, cosa que yo no creo, porque el momento en que hagan eso, lo primero que van a hacer es autodestruirse ellos. Le van a caer 50 bombas atómicas a Irán y Irán deja de existir. Entonces uno le puede pedir al pueblo iraní lo que quiera, menos que sea estúpido. Es un pueblo persa, es un imperio. Eso es lo que es Irán. La influencia de lo que significa Irán hoy en día frente al Estado Islámico es muy importante, porque es el primer frente de contención que tiene el Estado Islámico. Como Marcos lo dice, el Estado Islámico quiere controlar toda esta región y formar un califato en toda esta región. ¿Y en dónde están ahora? Están en Irak y están en Siria. ¿Y a dónde tendrían que cruzar para extenderse? Hacia abajo, Arabia Saudita, y hacia el oeste, a Irán. Entonces, lo interesante de lo que estamos viendo en este momento es cómo Occidente, cuando hablo de Occidente hablo de nosotros, en este momento va a tener que jugar cartas con quienes son sus acérrimos enemigos para enfrentar al Estado Islámico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el papel de Irán en este momento va a ser el de un apoyo a los Estados Unidos o apoyo a Occidente para contener a esos radicales sunitas islamistas que se quieren formar un califato. Y eso es increíble. Si uno lo ve y lo percibe desde las relaciones internacionales, y Marcos lo estaba diciendo también, uno no entiende cómo Bashar al-Assad, por ejemplo, que es responsable de 250.000 muertes en Siria, y que es un alawita, y un alawita es un primo hermano del chiismo, es una ramificación del chiismo. Vamos a terminar Occidente apoyando a un alawita, a un genocida, para que termine él bombardeando y enfrentando al Estado Islámico. Así cambian las relaciones internacionales, así cambia el juego en el Medio Oriente. Los actores que vemos acá, todos de alguna forma han tenido que ver un rol fundamental en financiar, estructurar y dar en algún momento apoyo a lo que es el Estado Islámico. Entonces, si lo miramos punto por punto, pues ahí tenemos un ajedrez político para debatir muy grande.
Desde una visión, digamos, política, una visión militar, ¿quién está detrás del Estado Islámico? Y me gustaría amarrarlo a otra pregunta. No solo quién está detrás del Estado Islámico, sino ¿hay la posibilidad de la existencia de un califato islámico conforme lo propone el ejército islámico, el Estado Islámico ahora? O sea, si hay una posibilidad política, no estoy pidiendo futurología, pero sí una proyección de escenarios. Primero, ¿quién está? Muchos han hablado que Qatar, que alguien está financiando. No, digamos, en el tema de quién ha financiado inicialmente, y tratar de resumirlo, pues voy a tratar de hacerlo en 2 minutos. La primavera árabe empieza en Túnez, se extiende a Egipto, pasa a Libia, llega a las monarquías del Golfo, a Bahrein, cruza a Yemen, llega a Siria. En el momento en que llega a Siria, hay un detonante muy importante para esta creación, porque en el momento en que llega a Siria, pues como lo decía, en Siria hay una mayoría de población sunita, pero hay una minoría alawita que controla el Estado, es un 10%, 11% de la población, controla el estamento de poder. Y esos alawitas son chiitas, tienen un apoyo popular muy grande y de sectores muy poderosos. Cuando detona todo este escenario, las monarquías del Golfo de abajo, Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, que quieren derrotar a Bashar al-Assad, quieren fomentar que la primavera árabe florezca en Siria y los sunitas tomen control del Estado, pues necesitan financiar a los opositores en Siria para que derroquen a Bashar al-Assad. Entonces empiezan a financiar estas milicias que son fuerzas armadas que se levantan contra el gobierno. Hoy en día lo niegan. Hoy en día las monarquías del Golfo dicen: nosotros nunca financiamos al Estado Islámico. Les olvida que ellos estaban financiando a esos grupos armados que estaban enfrentándose al gobierno de Bashar al-Assad. Lo que jamás imaginaron es que esos grupos que estaban enfrentando a Bashar al-Assad y que estaban financiando, se iban a levantar ellos en armas y tenían una agenda propia. Y se iban a levantar y iban a constituir ellos, no un gobierno al servicio de las monarquías, sino iban a montar un Estado Islámico. Tenían una agenda propia. Entonces, la vuelta que da todo esto, ¿qué significa? ¿Qué es el Estado Islámico en sí? El Estado Islámico es grupos, y específicamente el ISIS, el Estado de Levante, es una facción de Al-Qaeda. Es un grupo terrorista que envía una facción a combatir a Bashar al-Assad en Siria. Instala allá una célula para que combata al gobierno de Bashar al-Assad y lo tumbe. Esa célula empieza a levantarse, a multiplicarse, a ganar adeptos, hasta el punto en el que estamos hoy en día. Es que con otros grupos como Al-Nusra y demás se fusionan. Al-Nusra al final no entra en el bloque de la creación del Estado Islámico, pero esas milicias armadas, ustedes se tienen que preguntar: ¿quién las financia? Bueno, las monarquías del Golfo. ¿Quién financia las monarquías del Golfo? Esos recursos que son petroleros, ¿de dónde vienen? ¿Quién compra el petróleo? Occidente. ¿Quién financió, quién creó los primeros grupos de enfrentamiento de células que se fueron a enfrentar en Afganistán contra los soviéticos? Estados Unidos. Era financiar a Bin Laden para tumbar a los soviéticos, y luego terminaron en el poder los talibanes en Afganistán. Y luego terminaron los talibanes enfrentados con Estados Unidos. Aquí la historia es la misma. Estamos financiando grupos armados que al final van a terminar siendo nuestros enemigos, porque van a ser una amenaza contra nosotros mismos. Si a mí hoy en día me preguntan de quién es gran parte de la responsabilidad de lo que está pasando allá, de esa creación de Estado Islámico, yo les doy nombres: George W. Bush, Dick Cheney, Colin Powell. Muchos de ellos decidieron intervenir en Irak en el año 2003 sin razones de fondo, con argumentos vacíos que no existían, y tumbaron un régimen autócrata, déspota, sanguinario como el de Saddam Hussein. Porque no vamos a defender a Saddam Hussein, yo por lo menos no lo voy a hacer. Pero lo que sí tengo claro es que ese régimen de Saddam Hussein, al igual que el régimen de Mubarak, al igual que el régimen de Ben Ali en Túnez, al igual que el régimen del señor Gaddafi en Libia, al igual que el régimen de Saleh en Yemen,
al igual que el régimen de Bashar al-Assad en Siria, son los que mantenían el status quo de Occidente quieto, porque mantenían al Islam radical contra la pared e impedían que se levantara y se tomara el poder. La primavera árabe, ¿qué nos demostró? Que los islamistas llegaron al poder, y cuando los islamistas llegan al poder no le van a servir a Occidente, porque tienen agenda propia. Entonces, el contexto mismo de lo que está pasando acá es del financiamiento, y respondo con eso su pregunta, es: acá hay una gran responsabilidad de Occidente en el manejo del financiamiento, del patrocinio de lo que son las bases fundamentales del Estado Islámico. Profesor Marcos, por favor. Hay una cosa, uno se pone a pensar por qué el Estado Islámico, y estamos en una universidad militar, haciendo semejante éxito militar. ¿Cómo es posible que hoy en día controle 40.000 kilómetros cuadrados, una ciudad de más de 2 millones de habitantes, se la tome en un día? Y vamos a lo que decía Hassan: cuando Estados Unidos invade Irak, es el comienzo de la catástrofe que está ocurriendo en Medio Oriente. Y todo lo que vino después fue empeorando las cosas, porque esa democracia, ustedes leen la constitución iraquí, léanla, parece uno leyendo la constitución de Dinamarca, pero una cosa es Dinamarca, otra cosa es Irak. Lo que surgió en Irak fue que al caer Saddam Hussein, los tres constitutivos del Estado, los kurdos, los chiitas y los sunitas, pues empiezan a descubrir que la convivencia que habían tenido dependía de un autócrata que usó armas químicas contra los kurdos y contra los chiitas cuando hubo necesidad. Los sunitas en Irak son más o menos el 20% de la población, los chiitas son el 60%. Y el colapso de todo el Estado en Irak llevó a que llegaran al poder los chiitas y comenzaran ellos mismos a hacer lo mismo que habían hecho los sunitas con Saddam Hussein, a acaparar el poder y a marginar a los otros. Entonces, todos los sunitas, que eran la columna vertebral del ejército de Saddam Hussein, de sus servicios de inteligencia, sunitas todos, por una ley que pasaron en Irak, no podían ser contratados por el Estado, porque en el Estado decidieron que todos aquellos que habían estado trabajando con Saddam Hussein no podían ser parte del nuevo Estado que estaban construyendo ahí. Esos oficiales, generales, coroneles, generales de inteligencia, hacen parte del Estado Islámico. Entonces, el Estado Islámico no es solamente unos radicales de barba que andan inmolándose, sino estrategas militares brillantes que aprendieron en las academias de Irak cuando Estados Unidos los entrenaba, cuando Saddam Hussein era amigo de Estados Unidos, cuando la guerra Irán-Irak, Irak fue apoyado por Estados Unidos y por el Kuwait y por Arabia Saudita. Por lo tanto, a nivel de la capacidad militar de ISIS, hay militares brillantes ahí dirigiendo la estrategia. Y la ideología radical que permite, usted ve un ataque del Estado Islámico a una aldea, entonces llega la infantería. ¿Quién es la infantería? Primero está la artillería aflojando, están los tanques ahí, y ¿quién es la infantería del Estado Islámico? Son los terroristas suicidas, que van caminando como cualquier infante, pero en vez de disparar su M16, se vuelan y comienzan a abrirle paso a las tropas después. O sea que es una estrategia brillante que surge de la marginación que se creó en Irak a raíz de la invasión de Estados Unidos. La invasión de Estados Unidos es el detonante de todo lo que ha ocurrido allá, no de la ideología, pero sí generó unas circunstancias perfectas, una tormenta perfecta para el surgimiento de grupos radicales que nunca pudieron ser eliminados, porque Estados Unidos, cuando hizo el surge, el famoso de mandar tropas adicionales, se supone que acabó con Al-Qaeda, pero es que Al-Qaeda es una ideología. Mire, ya para terminar, Estados Unidos entró a Afganistán a acabar con Al-Qaeda. Eso fue en CNN, Verde, toda la ciudad de los Tomahawk que salían del Océano Índico y aterrizaban en Kabul. Y realmente alejaron a Al-Qaeda de Afganistán, y Osama Bin Laden se refugió en una mansión en Pakistán. ¿Y qué pasó? Fue como una hidra. Al-Qaeda surgió en Somalia, Al-Qaeda surgió en Nigeria, Al-Qaeda surgió en Yemen, Al-Qaeda surgió en el Magreb, Al-Qaeda surgió en todas partes. Es una ideología a punta de Tomahawk. Usted no acaba de una ideología. Esa ideología es la del Estado Islámico.
Respecto a eso de la ideología, profesor Martín, me gustaría que profundizáramos estos fenómenos que los han llamado, digamos, en Estados Unidos los lone wolf, los lobos solitarios o el terrorista espontáneo, como el caso de los jóvenes musulmanes de origen nigeriano que hace un año degollaron a un soldado británico en plena calle de Londres, lo que pasó en el Parlamento de Ottawa, los que han hecho las ejecuciones por video, que son gente que se supone, dice el MI6 británico, el que ejecuta a James Foley, dicen son personas que se han criado en Occidente, han percibido, se han educado en Occidente, en los valores que Hassan dice, en esos valores occidentales que nosotros como occidentales pensamos que son supremos, son incuestionables. Cómo el radicalismo, cómo ese yihadismo, cómo ese islamismo radical ha permeado sociedades occidentales a través del fenómeno del Islam. Nadie tenga la menor duda que esos miles, porque son miles ya, de occidentales que han ido al Estado Islámico están convencidos de la ideología. Compárenlo con las brigadas internacionales que fueron a luchar por la República en la Guerra Civil Española. Gente convencida de la ideología, no les están pagando, no son gente pobre, no vienen de barrios, seguramente algunos sí, clase media, clase alta, hay de todo, gente que se identifica con la causa del Islam, mujeres. Centenares de mujeres han ido a entregarse a la causa del Estado Islámico. Hay 2 batallones de mujeres del Estado Islámico que luchan, que están vestidas con su niqab, negro completamente, y luchan, y reprimen a las mujeres que no se visten como ellas. De ahí a esa identificación profunda con la ideología del Islam y del Estado Islámico que ha surgido en Occidente y en otras sociedades. En Arabia Saudita hay centenares de árabes en el Estado Islámico, hay de Bangladesh, hay de Pakistán, hay de Bélgica. Al lone wolf, que eso nunca supe cómo se traduce en español, el lobo solitario, que va y hace el maratón de Boston, por ejemplo, o ayer se supone que en el Parlamento de Ottawa. Pues la ideología es tal que toma a la persona, la coge, la empaca completamente, la persona pierde completamente la noción de algo distinto a esa ideología que lo atrae. Eso no es distinto a los comunistas que fueron a luchar en Nicaragua, que fueron a luchar en Argentina o en Bolivia. Una ideología que atrae gente joven porque es atractiva. O acá, como digo, no hay que buscar que son pobres o que vienen de tugurios, no. Cualquiera puede ser atraído por esa ideología. Una persona que se convierte tiende a ser más papista que el Papa. Una persona que se convierte al catolicismo, muchos de los líderes de la Inquisición española eran judíos que se habían convertido y comenzaron a perseguir a los judíos con todo porque quieren demostrarlo. Entonces una persona que se convierte al Islam y le dicen en un YouTube o le dicen en Twitter, vayan y cometan atentados contra el que quieran en sus sociedades, tiene un arma en la casa, va, dispara y sabe que el resultado va a ser que va a quedar muerto, pero eso es parte de su lucha. A ver, yo le agrego porque eso es bien interesante. No es que uno coja un video de YouTube y se volvió loco y fue y se inmoló. Yo siempre he dicho que el Estado Islámico no nace porque uno en el Medio Oriente levantó una piedra y salió un radical islámico y empezó a inmolarse. No, hay bases de fondo. Miren, yo me llamo Hassan Amin Abdul Nasar. Tengo el Pérez, es el que me salva. Sí, ese es el que me salva, es el que me ha salvado. Cuando los atentados terroristas del 2001 yo vivía en Boston y los aviones que despegaron de América Legal estaban en Boston, salieron a Nueva York y tumbaron las Torres Gemelas. Yo compraba mis tiquetes aéreos por internet. Entonces me preguntan mi nombre, mis datos, Hassan Amin Abdul Nasar, nunca ponía el Pérez. Cuando llegaba a un counter a buscar mi tiquete, pues estaban esperando un señor con turbante, con barba, y me iban a pasar por todos los monitores a ver si yo seguramente me iba a inmolar. Inmediatamente salía hablando colombiano y con un pasaporte colombiano. Entonces decían, a peor, o es narco y es terrorista. Es la combinación que no queremos. O los dos al tiempo. O los dos al tiempo. La peor combinación llegó a este vuelo. ¿El tema cuál es? ¿A qué me refiero con esto? Que hay un gran desconocimiento de lo que es el Islam. Miren, ¿cuántos de ustedes acá pueden levantar la mano y han visto un Corán?
Miren esta minoría tan impresionante. ¿Cuántos alguna vez se han tomado la iniciativa de tomar unas vacaciones y irse al Medio Oriente? No les voy a preguntar por Orlando. Bueno, ese es uno de los pilares fundamentales. Hay un gran desconocimiento. Y el primer desconocimiento es que nosotros usamos terminología muy interesante. Interesante es usar la palabra radical. Porque entonces nosotros metemos todo en un saco. Entonces todos los musulmanes usan turbante. No hay musulmanes que no usen turbante, no hay musulmanes que no se inmolen, no hay musulmanes. Todos los musulmanes son radicales. Todos se quieren inmolar y todos quieren ver a sus mujeres usando burka, se quieren casar varias veces, matan a piedra, cortan manos, son unos salvajes. Ese estereotipo que le hemos vendido al mundo y eso que nos venden los medios de comunicación donde yo trabajo, es la crítica tan profunda que yo hago, nos está vendiendo un estereotipo de un Islam que es el salvajismo. Y el Islam tiene muchos matices y el Medio Oriente tiene muchos estilos de países y de gobiernos. Entonces yo los invito en esa medida a que empiecen a diferenciar lo que es las monarquías del Golfo, en Arabia Saudita, donde las mujeres no pueden manejar, a que vayan a un país como Turquía, donde ustedes van a encontrar todas las libertades del mundo, o pasen por Yemen o vayan a Irán. Lo que les quiero decir es que en la configuración misma del radicalismo, porque el radicalismo existe en el Estado de Israel, hay radicales. En el cristianismo, en Colombia, aquí no es sino que hablar del discurso político para que de una vez digan: acá hay un sector que es guerrerista, unos radicales, quieren la guerra. Allá entonces también, en el Islam hay unos radicales que se quieren inmolar, quieren montar un Estado basado en la ley de la Sharia, como si eso fueran todos. Y se les olvida que el Islam no es cualquier religión, son 1.000 millones de personas y es la religión de mayor expansión en el mundo. La que más crece es el Islam. Vayan a un aeropuerto y vean un avión de un vuelo a Pakistán y un vuelo de alemanes. Ustedes se montan en el avión pakistaní, va un señor con su señora y 5 niños. Se montan en un avión a Berlín, va una pareja de casados. Es la religión que más crece, que más expande, que más está chocando con la civilización nuestra, con los pilares de Occidente. Y se nos olvida a nosotros que ellos no están acá. Ellos no están acá metidos. Somos nosotros los que estamos allá. Somos nosotros los que estamos metidos hoy en Irak. Somos nosotros los que estamos metidos hoy en Afganistán. Somos nosotros los que estamos metidos con bases de todo tipo en Bahrein, en las monarquías del Golfo. ¿Por qué? Porque estamos cuidando intereses geoestratégicos nuestros, de Occidente. Petróleo. Porque estamos cuidando y tratando de imponerle a este pueblo pilares fundamentales de nuestra sociedad, de nuestro modelo. Ahora, yo no quiero decir con esto que hay que apoyar el salvajismo del Estado Islámico. Todo lo contrario. Lo que quiero decir es que cuando hay una intervención militar como la que se hizo en Irak, sin motivos de fondo, que deja 1 millón de civiles muertos, 1 millón. Aquí estamos llorando en Colombia por el proceso de una guerra que lleva 60 años y me puse a ver el contenido de lo que es el informe de memoria histórica. Son 250.000 muertos. 250.000 muertos en 60 años. Allá en Irak, en 10 años, desde que 11 años de la invasión del 2003 a hoy, 1 millón de civiles muertos por la intervención militar de los Estados Unidos. ¿Ustedes cómo creen que se sienten los iraquíes? ¿Ustedes cómo creen que se sienten hoy en día? Y es un tema que lo he debatido mucho con Marcos, cuando hay una intervención militar, y no voy a cambiar el tema, sobre Gaza. ¿Cómo creen que se siente el pueblo árabe cuando están vulnerando sus templos sagrados en Meca, en Medina? Y saben abiertamente que los Estados Unidos están ya metidos en Arabia Saudita no porque les gusta el Islam, sino porque está cuidando sus reservas petroleras, las que se va a consumir. Es que el Islam tiene muchos motivos para ayudar a Occidente. No seamos ingenuos. No nos sentemos nosotros a darnos aquí el papel de víctimas,
como si no hubiéramos hecho absolutamente nada en nuestras intervenciones en el Medio Oriente, porque hemos acabado con países, porque hemos exterminado con pueblos, porque hemos jugado con gobiernos, y termino con esto, porque hemos mantenido dictaduras en el Medio Oriente, en todos los países que he mencionado, para que no les sirvan a sus pueblos, sino nos sirvan a nosotros, a Occidente. Y por todas esas razones que han violentado al Islam, es que el Islam se levanta de la peor manera posible, como es en este caso. Quiero decir algo, Hassan. Mire, estaba leyendo algunos autores árabes estos días para tratar de ver cuál es el debate interno alrededor, al interior del mundo árabe y del mundo islámico sobre temas como el Estado Islámico. Es obvio que el Estado Islámico ha sido rechazado por muchos personajes del clero, tanto sunita como chiita, pero no podemos caer en lo que se cayó acá en América Latina, Hassan, de echarle toda la culpa a Estados Unidos, y nos pasamos décadas echarle la culpa a Estados Unidos de todos nuestros males. En algún momento tenemos que buscarlos en nosotros mismos también. Y eso es lo que estoy viendo en el debate que se está dando, especialmente porque Indonesia es musulmán, como usted dijo, Turquía y Malasia, y ahí no hay la situación que está en el mundo árabe. El mundo árabe es particular porque realmente el mundo árabe ha fracasado por las razones que sean en todo. Cuando el mundo, continentes como África, América Latina, empiezan a surgir de décadas de oscuridad y de retraso, el mundo árabe se hunde más. Cuando una primavera árabe despierta esperanzas y termina dando un resultado peor. Entonces yo estoy de acuerdo con usted, hay que ver los resultados de la intervención. Entonces en Libia se intervino para proteger civiles. Realmente lo que se hizo fue intervenir para derrocar un gobierno. Y lo que está pasando en Libia es peor. Hoy en día el país está controlado por milicias, islamistas, mercaderes, de todo. Y todos añorando la época de Gaddafi. En Yemen lo mismo, en Yemen hubo optimismo, en Yemen hoy en día es un país que está completamente fraccionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la sociedad árabe que le impide crear unos proyectos conjuntos, unos proyectos de nación? En vez de estar siempre buscando la culpa en Occidente, la culpa en Inglaterra, la culpa en Estados Unidos, la culpa en el petróleo. Los países del Golfo no son fincas con reyes, son fincas. No se dejen encandelillar ni por los Dubái, ni por los Abu Dhabi, ni por los Doha, que son Disneylandias. Detrás de eso hay miseria, hay pobreza, hay radicalismo. Entonces, ¿dónde está esa autocrítica en el mundo árabe que les permita, a la vez que liberarse de esos yugos occidentales que usted dice, crear algo positivo? Eso es lo que estoy viendo en el debate que se está dando fascinante de académicos. Egipto fue la meca del intelectualismo árabe, fue un creador de filósofos, de científicos únicos. Alejandría fue una de las ciudades más importantes del mundo por su producción. Hoy día se está hundiendo en el radicalismo. No sé si eso se le puede echar la culpa a Occidente. Bueno, no sé si se ha echarle la culpa a Occidente. Mire, si hablamos de radicalismo, hay que ver al Tea Party y el Partido Republicano en los Estados Unidos. Eso es radicalismo, y radicalismo de derecha. Si hablamos de lo que puede ser radicalismo en Israel, está el partido del señor Netanyahu, está el Likud. Si hablamos de radicalismo hay en todas partes, en todos los movimientos y en todas las tendencias, porque siempre hay un lado más extremista que el otro. ¿Qué es exitoso o qué no? Bueno, eso depende del ojo del observador. ¿Quién le dijo a los Estados Unidos, quién le dijo a Gran Bretaña, quién le dijo a Francia que tenían el derecho de llegar a una región del mundo y repartirla a su antojo? ¿Quién les dijo? Porque los resultados de esto hay que ver en la realidad. Esto no surge porque sí. Esto no son pueblos que se levantan porque sí, porque se levantaron de mal genio y con dolor de cabeza. Esto surge porque hay una fragmentación desde el inicio de la creación de estos países. Porque no se respetaron pueblos, minorías, ideologías y sobre todo la religión.
Porque hoy en día nosotros seguimos desconociendo, y eso es lo que me parece más importante, es que seguimos tildando algo y señalando algo que ni siquiera nos hemos tomado la molestia de conocer. Por eso les preguntaba quiénes de ustedes han tenido un Corán en la mano, quién lo ha leído. Porque es importante poder criticar algo después de que se leyó, después de que se entendió, y en ese momento formar un criterio propio y decir, esto es una basura, o esto es algo que me motiva a convertirme al Islam. Pero la mayoría del mundo se sienta a criticar algo que ni siquiera ha leído, que ni siquiera conoce. Esa es la gran variación, y esa es la gran crítica que hago yo. Hoy en día, sentarse a echarle la culpa a los Estados Unidos, eso es ridículo. Es ridículo. Yo soy el más pro-yanqui del mundo. Viví en Estados Unidos 12 años. Hice mi carrera universitaria allá. Si me preguntan un montón de cosas, pero soy muy crítico de los Estados Unidos. Soy profundamente crítico. Y celebro todas las cosas buenas que ha hecho. Pero también soy profundamente crítico con todos los errores que ha cometido. Y en política exterior, en el Medio Oriente, ha sido un fracaso. Tan fracaso ha sido sus movimientos estratégicos en política, el financiamiento a las dictaduras, el respaldo muchas veces que ha dado a movimientos armados que han terminado luego convertidos en grupos terroristas que se enfrentan contra Occidente, que yo no necesito sentarme a dar una cátedra sobre el tema, solo vemos los resultados en televisión. Ya sabemos qué es Al-Qaeda, ya sabemos qué son las milicias, ya sabemos qué es todo lo que es antioccidental. ¿Por qué? Porque son en gran medida movimientos que han surgido a través de la resistencia. ¿Qué sucede? Y esto es gravísimo, porque el Estado Islámico es una amenaza, es la mayor perversión desde mi punto de vista de lo que puede ser el Islam. El Islam no es el Estado Islámico, el Islam es otra cosa. No se dejen confundir con la venta de propaganda que tienen los medios de comunicación haciéndole entender al mundo que es que todo el Islam son esos terroristas que andan decapitando gente. Eso no es el Islam, eso no es la mayoría del Islam. La mayoría del Islam es otra cosa. Y yo sí los invito a que la conozcan, a que la estudien, y que en el momento en que tengan un criterio sólido sobre ese punto, puedan sentarse y criticarlo. Antes no, antes es basura, me disculpan. Y lo que hay que mirar en este concepto es que nosotros estamos frente a la figura de lo que es esta andanada de salvajes extremistas, radicalistas, de musulmanes sunitas que quieren formar un califato en esta región, que ahí hay muchos pueblos árabes moderados, islamistas moderados, que no tienen ninguna intención y tienen los mismos valores y principios que tenemos nosotros acá, siendo cristianos o judíos o protestantes o lo que ustedes quieran. Entonces no cometamos el error de meternos a todos en un saco. Eso me parece importante. A propósito de eso, el profesor Carlos Patiño Villa me contaba que un colega de él en España le decía, mire, hay que entender cómo Occidente ha cambiado y cómo el mundo árabe está cambiando. Él le decía a este profesor español, le decía, mire, yo tengo una casa en Marbella de verano, yo con mi esposa decimos tener un solo hijo, porque el patrón occidental cada vez más reduce el tamaño de la familia por los costos. Dice, mi vecino es un inmigrante marroquí, profesa el Islam, ¿cuántos hijos tiene él? 13. Entonces él me decía, en 30 años, ¿de quién va a ser Europa? Entonces lo que tenemos que valorar es eso. Y acá va mi siguiente pregunta en la reflexión de ustedes con respecto a lo que usted dice, la reflexión del profesor Marcos Pequeles. Esa interpretación errónea, falta, miope sobre el yihad, que nos venden es guerra santa. ¿Qué otra sección debe ver Occidente para entender ese yihad, para entender ese Islam, que no solo se remite a lo que usted dice, esas manifestaciones violentas? ¿Hacia dónde debe evolucionar esa visión desde Occidente, profesor Marcos? Bueno, primero que todo hay que aclarar que el término de yihad ha sido uno de esos que pasaron, usted y yo sabemos muy bien, absolutamente utilizado como no es. Entonces ahora la palabra yihad tiene una pésima connotación cuando realmente son los conceptos del Islam que no necesariamente yihad significa esforzarse, hacer un esfuerzo por estar cerca de Dios, no significa ir a decapitar a nadie.
Por lo tanto, sí estoy de acuerdo con Hassan, pues obviamente aquí nadie está metiendo a 1.500 millones de musulmanes en la misma bolsa. Pero es interesante el debate que se da en la sociedad, en algunos países árabes especialmente, demasiado polarizado, donde el centro ha sido exprimido y eliminado. La única excepción que yo veo realmente positiva, y yo estuve ahí hace poco en Tunisia y me entrevisté con el líder del partido islamista, y él me dijo que no iban a implementar Sharia, que la palabra Sharia no iba a estar en la Constitución, que ellos no querían islamizar Túnez, sino querían democratizar. Entonces, ve uno aquí que ni siquiera todos los partidos islamistas son iguales, hay muchísimas matices. Y Tunisia es un país que está en un proceso de pasar de la dictadura de Ben Ali a algo que sea más democrático, incluyente, donde las mujeres han salido a la calle todas las semanas a una hora fija a decir: nosotros estamos aquí, somos parte de esta nación. Los islamistas también lo han hecho y los liberales también lo han hecho. El debate se ha dado más en la calle que en la sala constitucional. Ese es un caso de esperanza de un país pequeño, homogéneo, de 3 millones de habitantes, pero no sé si ese debate está al interior de otras sociedades. ¿Por qué fracasó Egipto? ¿Por qué fracasó Egipto? Egipto no tenía por qué fracasar, 85 millones de habitantes. ¿Por qué una revolución de gente que salieron espontáneamente a la plaza a luchar por sus derechos? Fracasó. Y acá no se le puede echar culpa ni a Estados Unidos, porque Estados Unidos fue el primero que le quitó el apoyo a Mubarak. Porque le tocó. Entonces, ¿por qué fracasó Egipto? ¿Por qué en Egipto no se pudo construir una sociedad distinta? Ahí no digo que tiene que ser una sociedad occidental, ni tiene que ser un gobierno, un Estado con los parámetros de Rousseau y de Voltaire,